la emoción que más controla tu mente, sin que te des cuenta. Hay algo dentro de ti que ha tomado decisiones por ti miles de veces, y lo más inquietante es que casi nunca te has dado cuenta. No hablo de tu razón, no hablo de tu intuición, ni siquiera hablo de tus deseos. Hablo del miedo, ese mecanismo silencioso que se esconde detrás de muchas de las elecciones más importantes de tu vida. La persona que no te atreviste a amar, la oportunidad que dejaste escapar, la conversación que evitaste, el sueño que enterraste antes de siquiera de intentarlo. Crees que decidiste tú, pero quizá no fue así. Quizá fue el miedo quien habló por ti. Y esta noche quiero mostrarte algo que podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu propia mente. Porque el miedo no es solo una emoción. Desde la psicología, es una de las herramientas más poderosas para influir, manipular y controlar la conducta humana. Y cuando ciertas personas comprenden esto, saben exactamente cómo usarlo. Contra ti. Sin tocarte, sin levantar la voz, sin que apenas lo notes. Lo más perturbador es que el cerebro humano está diseñado para reaccionar al miedo antes de pensar. Un estudio clásico de Joseph Ledoux sobre la amígdala cerebral demostró que los estímulos amenazantes pueden activar respuestas automáticas antes de que la corteza prefrontal procese conscientemente la información. En otras palabras, tu cuerpo puede entrar en alerta incluso antes de que entiendas por qué. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu respiración cambia, tu mente comienza a imaginar escenarios catastróficos, y en ese momento ya eres mucho más vulnerable a la influencia. Eso es precisamente lo que la psicología oscura estudia con especial interés. Cómo ciertas emociones primitivas, especialmente el miedo, pueden modificar decisiones, percepciones y comportamientos. Pero espera, porque esto va mucho más allá del miedo a un peligro real. Existe un miedo más profundo, más sofisticado, más humano. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder lo que amas. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Porque quizá el mayor enemigo nunca estuvo fuera, tal vez siempre ha vivido dentro de tu mente. Y lo más inquietante es que alguien puede aprender a activarlo. Piensa por un momento en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo iba a salir mal, incluso antes de que ocurriera? Esa sensación en el pecho, ese nudo en el estómago, esa voz interna que te susurra: no lo hagas, te van a fallar, no estás preparado, vas a perderlo todo. Ahora viene la parte inquietante. Muchas veces esa voz no nace de la realidad, nace de una idea sembrada. La psicología oscura conoce muy bien este mecanismo. Cuando una persona logra asociar una situación con una emoción negativa repetida, tu mente comienza a anticipar el peligro incluso cuando no existe. Eso se conoce, en parte, como condicionamiento emocional. Los experimentos de John B. Watson y Rosalie Rayner con el famoso Little Albert mostraron cómo el miedo podía aprenderse al asociar un estímulo neutro con una experiencia aversiva. Lo perturbador no fue solo el resultado. Lo perturbador fue descubrir lo fácil que era implantar ese miedo. Eso significa que la mente puede aprender a temer cosas que originalmente no daban miedo. Una persona, una palabra, un lugar, una decisión, un futuro posible. Y aquí es donde empieza la manipulación. Imagina a alguien que constantemente te dice: ten cuidado con la gente. El mundo está lleno de traiciones. No te fíes de nadie. Si haces eso, te destruirán. Al principio lo escuchas, después lo piensas, luego lo crees y finalmente actúas según ese miedo. Ya no necesitas que esa persona te controle. Tu propia mente lo hará por ella. Ese es uno de los principios más oscuros del miedo psicológico. Cuando el temor se internaliza, la víctima se convierte en su propio vigilante. Empieza a censurar sus acciones, a limitar sus sueños,
a desconfiar de todos, a encerrarse, sin cadenas, sin barrotes, solo con pensamientos. Lo más escalofriante es que muchas relaciones tóxicas funcionan exactamente así. No necesitan gritos, no necesitan violencia visible, solo necesitan sembrar la idea correcta, una pequeña duda, un pequeño temor, una frase repetida muchas veces. Y poco a poco, la mente empieza a construir su propia prisión. Pero esto aún no es lo peor, porque existe una forma de miedo mucho más poderosa, una que puede destruir la identidad de una persona desde dentro, el miedo a perder el amor. Y cuando eso ocurre, incluso las personas más fuertes empiezan a ceder. Hay un miedo más profundo que el miedo al dolor, más fuerte que el miedo al fracaso, más silencioso que cualquier amenaza externa. Es el miedo a que te abandonen, a que un día alguien a quien amas se aleje, a que dejes de ser suficiente, a que te sustituyan. Y aquí es donde la psicología oscura encuentra una de sus armas más poderosas. Porque cuando una persona teme perder el vínculo afectivo, su mente cambia por completo. Empieza a aceptar cosas que antes jamás habría permitido. Calla, cede, tolera, se adapta, todo por no perder a quien tiene delante. La investigación de John Bowlby sobre la teoría del apego mostró cómo el miedo a la separación activa respuestas emocionales intensas y puede influir profundamente en la conducta, especialmente en personas con apego ansioso. En términos simples, cuando el cerebro interpreta que una relación importante está en peligro, entra en modo supervivencia. Y una mente en supervivencia no piensa con claridad, piensa en conservar, piensa en no perder, piensa en complacer. Por eso algunas personas utilizan frases como «Sin mí no eres nada», «Nadie te va a querer como yo», «Si haces eso, me perderás», «Recuerda quién estuvo contigo cuando nadie más estaba». No parecen amenazas, pero lo son. Son amenazas emocionales, sutiles, elegantes, difíciles de detectar. El objetivo no es convencerte con lógica, es activar tu miedo más primitivo, quedarte solo. Y cuando ese miedo despierta, sucede algo fascinante y peligroso. Tu mente empieza a reinterpretar la realidad para proteger la relación. Justificas comportamientos tóxicos, restas importancia a las señales de alarma. Te dices que no es para tanto, que quizá tú exageras, que seguro cambiará. Sin darte cuenta, el miedo ya está decidiendo por ti. Un estudio de Naomi Eisenberger mostró que el rechazo social activa regiones cerebrales relacionadas con el dolor físico. Es decir, para el cerebro, ser excluido puede doler casi como una herida real. Por eso muchas personas prefieren permanecer en situaciones dañinas antes que enfrentarse al vacío emocional. Pero aquí viene la parte más oscura. Hay quienes saben exactamente cómo alternar afecto y amenaza para mantenerte emocionalmente dependiente. Un día te acercan, otro día te enfrían. Un día te hacen sentir especial, al siguiente te llenan de dudas. Y así, poco a poco, el miedo al abandono se convierte en la cuerda con la que controlan tus decisiones. Lo más inquietante es que quizá esto no solo ocurre en relaciones amorosas, también ocurre en amistades, en el trabajo e incluso en algunos entornos familiares. Y todavía falta descubrir el miedo más antiguo de todos, el miedo al juicio de los demás. Hay personas que no viven según lo que desean, viven según lo que creen que los demás esperan de ellas. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Piensa en cuántas decisiones has tomado preguntándote, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si se ríen? ¿Y si fracaso delante de todos? ¿Y si me juzgan?
Ese miedo silencioso ha frenado más sueños que cualquier obstáculo real. Porque el ser humano no solo teme el dolor físico, también teme la humillación social, la exclusión, la pérdida de estatus, la vergüenza. Desde la psicología, esto tiene una base muy profunda. Un experimento clásico de Solomon Asch demostró cómo las personas pueden llegar a negar lo que ven con sus propios ojos para no contradecir al grupo. En sus estudios de conformidad, muchos participantes dieron respuestas claramente incorrectas solo por miedo a quedar aislados socialmente. Piénsalo, sabían la verdad, la estaban viendo, y aún así prefirieron mentir. No por ignorancia, por miedo. Ese es el verdadero poder del juicio social. No necesita imponerse, solo necesita estar presente en tu mente. Y aquí aparece una de las formas más refinadas de manipulación psicológica. Hay personas que no te controlan directamente, solo te hacen sentir que serás juzgado si no actúas como ellas quieren. Una mirada, un gesto de desaprobación, un silencio incómodo, una frase aparentemente inocente como «No pensé que fueras ese tipo de persona». Y tu mente empieza a trabajar sola. Quieres recuperar aprobación, quieres demostrar valor, quieres evitar el rechazo. Entonces haces cosas que no querías hacer, aceptas, cedes, te callas, cambias tu comportamiento. Todo para escapar del peso invisible de la vergüenza. La psicología oscura utiliza este principio de forma magistral, porque cuando una persona controla tu necesidad de validación, puede influir en gran parte de tus decisiones. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, tus relaciones, tus metas, incluso tu identidad. Poco a poco dejas de preguntarte quién eres y empiezas a preguntarte quién deberías parecer. Pero aquí viene algo todavía más inquietante. Existe un miedo aún más poderoso que el juicio externo. El miedo que tú mismo proyectas sobre tu futuro. El miedo a fracasar antes de siquiera de empezar. Y ese ha destruido la vida de muchísimas personas antes de que comenzara de verdad. Hay una pregunta que muchas personas nunca se atreven a responder con honestidad. ¿Y si no es el mundo quien te detiene, sino tu propia mente? Porque a veces el mayor enemigo no está fuera, no es la falta de dinero, no es la falta de tiempo, ni siquiera la falta de oportunidades. Es el miedo a intentarlo. Ese momento en el que estás a punto de dar un paso importante y una voz interna aparece. No va a salir bien. No estás preparado. Otros son mejores que tú. ¿Y si haces el ridículo? Entonces decides esperar. Un día más, una semana más, un mes más. Y sin darte cuenta, el miedo ha conseguido exactamente lo que quería: paralizarte. La psicología explica esto muy bien. El trabajo de Albert Bandura sobre la autoeficacia mostró que la creencia que una persona tiene sobre su propia capacidad influye directamente en su rendimiento y en su disposición a actuar. Cuando una persona cree que fracasará, disminuye su esfuerzo, evita el reto y termina aumentando la probabilidad real del fracaso. Es decir, la mente puede fabricar el resultado que más teme. Eso es lo más oscuro. No es magia, es autosabotaje. Tu cerebro comienza a construir escenarios negativos antes de que exista evidencia. Imaginas pérdidas, humillación, rechazo, vergüenza, fracaso. Y cada imagen mental fortalece la emoción del miedo. La neurociencia ha mostrado que el cerebro reacciona a escenarios imaginados de forma muy parecida a situaciones reales. En otras palabras, tu cuerpo puede sufrir por cosas que aún no han ocurrido. El corazón late más rápido, las manos sudan, la mente entra en alerta. Y entonces decides no actuar. Ese es el círculo perfecto del miedo. Imaginas, sientes, evitas. Y luego te convences de que hiciste lo correcto. La psicología oscura conoce muy bien este patrón.
Por eso ciertas personas alimentan tus inseguridades justo antes de que tomes una decisión importante. Te recuerdan tus errores pasados, te comparan con otros, insinúan que no estás listo. No necesitan decirte, no lo hagas. Solo necesitan sembrar la duda. Tu miedo hará el resto. Y lo más doloroso es que con el tiempo puedes empezar a construir una identidad alrededor del miedo. No soy capaz. No sirvo para esto. Yo no soy como los demás. Cuando una persona llega a creer eso, deja de luchar. Pero espera, porque hay un miedo todavía más profundo, uno que muchas veces nace en la infancia y sigue controlando la vida adulta. El miedo a no ser suficiente. Hay heridas que no se ven. No dejan marcas en la piel, pero pueden acompañarte toda la vida. Una de las más profundas es esta: sentir que nunca eres suficiente. No suficientemente inteligente, no suficientemente fuerte, no suficientemente atractivo, no suficientemente valioso. Y cuando ese miedo se instala dentro de la mente, empieza a contaminarlo todo. Cada error parece una prueba. Cada rechazo parece una sentencia. Cada crítica parece confirmar aquello que más temes. No valgo. Ese pensamiento, repetido una y otra vez, puede convertirse en una prisión mental. La psicología lleva años estudiando cómo la autoestima influye en la percepción del peligro y en la toma de decisiones. Los trabajos de Morris Rosenberg sobre autoestima mostraron que una autovaloración baja está relacionada con mayor vulnerabilidad al estrés, a la ansiedad y a la evitación social. En otras palabras, cuando una persona duda de su propio valor, vive en alerta constante. Todo se convierte en una amenaza. Una conversación, una entrevista, una relación, una oportunidad. La mente empieza a traducirlo todo como un posible juicio. Y ahí aparece la manipulación. Porque quien detecta esa inseguridad sabe exactamente dónde presionar. No necesita atacarte de frente, solo necesita lanzar pequeñas frases. Pensé que podrías hacerlo mejor. No sé si estás a la altura. Otros lo hacen mucho mejor que tú. Son comentarios aparentemente simples, pero en una mente herida, esas palabras actúan como un detonador. Reactivan viejos miedos, viejas comparaciones, viejas heridas. La psicología oscura utiliza este punto débil para generar dependencia. La persona manipulada empieza a buscar aprobación constantemente. Trabaja más, se esfuerza más, complace más. Todo para demostrar algo, todo para sentirse suficiente. Y mientras más lo intenta, más poder obtiene quien alimenta esa inseguridad. Lo más inquietante es que muchas veces este miedo no nació en la edad adulta. Viene de mucho antes. Quizá de una infancia marcada por críticas, comparaciones, exigencia extrema, falta de afecto. Las investigaciones de Aaron Beck sobre esquemas cognitivos mostraron cómo las creencias negativas profundas sobre uno mismo pueden mantenerse durante años y moldear la interpretación de la realidad. Es decir, una persona puede vivir el presente a través de heridas del pasado. Por eso a veces no reaccionas al momento actual. Reaccionas a todo lo que tu mente asocia con él. Y entonces el miedo ya no es una emoción pasajera. Se convierte en identidad. Pero aún hay algo más oscuro. El miedo que hace que incluso personas inteligentes caigan en manos de manipuladores. El miedo a la incertidumbre. Hay algo que la mente humana soporta muy mal. No es necesariamente el dolor, ni siquiera la pérdida. Es la incertidumbre. No saber qué va a pasar. No saber qué piensa la otra persona. No saber si mañana todo seguirá igual. Ese vacío de información puede generar un miedo incluso más fuerte que una mala noticia. Porque cuando no tienes respuestas, tu mente empieza a fabricarlas. Y casi siempre, imagina lo peor. Seguro que algo va mal. Seguro que me está ocultando algo.
seguro que voy a fracasar. Seguro que esto terminará mal. Ahí es donde nace una de las trampas mentales más poderosas. El cerebro odia los espacios en blanco. Necesita completar la historia. Y cuando lo hace bajo miedo, suele llenar esos huecos con amenaza. La investigación de Daniel Kahneman sobre sesgos cognitivos mostró cómo las personas tienden a sobreestimar riesgos y resultados negativos cuando la información es ambigua o incompleta. En otras palabras, cuando no sabes, tu mente muchas veces asume peligro. La psicología oscura se aprovecha muchísimo de esto. Por ejemplo, una persona manipuladora no siempre te dice la mentira completa. A veces deja silencios, respuestas ambiguas, cambios de actitud, pequeñas señales contradictorias. No porque no pueda explicarse, sino porque sabe que tu mente hará el trabajo por ella. Tu imaginación empieza a construir escenarios, tus emociones se activan, tu ansiedad crece, y cuanto mayor es la incertidumbre, más necesidad tienes de obtener seguridad. Ahí es cuando la otra persona puede ofrecerte una falsa calma, una falsa respuesta, una falsa solución. Y tú, movido por el miedo, puedes aceptarla sin cuestionarla. Esto ocurre también a gran escala, en medios, discursos persuasivos y mensajes emocionales. El miedo a lo desconocido se usa para influir en decisiones colectivas. Cuando las personas sienten incertidumbre, buscan líderes fuertes, respuestas rápidas y certezas absolutas. Aunque esas certezas sean falsas, lo más inquietante es que muchas veces no temes la realidad, temes lo que tu mente ha imaginado sobre ella. La amenaza todavía no existe, pero ya la estás sintiendo en el cuerpo. Eso es lo que hace al miedo tan poderoso. Puede convertir una posibilidad en una prisión real. Pero todavía no hemos llegado al núcleo más oscuro, porque existe un miedo que puede hacer que traiciones tus propios valores. El miedo a perder el control. Hay algo que el ser humano necesita casi tanto como respirar. La sensación de control. Sentir que entiende lo que ocurre, que puede anticiparse, que domina su entorno, que tiene poder sobre su propia vida. Pero cuando esa sensación desaparece, la mente entra en pánico. Y ahí es donde el miedo alcanza uno de sus niveles más peligrosos. Piensa en esos momentos en los que todo parece derrumbarse al mismo tiempo. Problemas económicos, conflictos personales, incertidumbre laboral, silencios extraños en una relación, noticias alarmantes. Tu cerebro empieza a percibir caos, y cuando la mente siente caos, busca desesperadamente una salida, una estructura, una explicación. Alguien que parezca tener respuestas. La investigación de Martin Seligman sobre la indefensión aprendida mostró que cuando las personas perciben que no tienen control sobre los resultados, pueden llegar a rendirse incluso cuando existe una salida real. Esto es profundamente perturbador, porque no siempre es la situación la que te derrota. A veces es la creencia de que no puedes cambiarla. Cuando alguien comprende esto, puede usar el miedo al caos para influir en ti. No necesita dominarte por la fuerza. Solo necesita hacerte sentir que sin su guía todo empeorará. Frases como, sin mí no sabrás qué hacer. Déjame a mí, tú no puedes con esto. Si tomas tus propias decisiones, te equivocarás. Parecen ayuda, pero muchas veces son cadenas invisibles. La psicología oscura utiliza esta necesidad de control para crear dependencia psicológica. La persona empieza a dudar de su criterio, pierde confianza, busca constantemente validación externa y poco a poco entrega el timón de su vida. Lo más oscuro de todo es que el miedo al descontrol puede hacerte aceptar cosas que normalmente rechazarías. Normas injustas, relaciones tóxicas, decisiones impulsivas, promesas falsas. Porque en medio del caos, cualquier sensación de orden parece alivio, aunque sea una ilusión. La mente prefiere una falsa certeza antes que un vacío incierto. Y ese principio ha sido estudiado en numerosos contextos, desde relaciones interpersonales hasta dinámicas sociales de masas. Pero aquí viene algo todavía más profundo.
Existe un miedo que no solo te paraliza, puede transformar por completo tu personalidad. El miedo prolongado. El miedo que se vuelve hábito. Hay algo más peligroso que sentir miedo: vivir dentro del miedo. Porque una emoción pasajera puede protegerte, pero una emoción constante puede transformarte. Cuando el miedo deja de ser una reacción momentánea y se convierte en un estado permanente, tu mente empieza a cambiar. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de interpretar a las personas cambia. Tu forma de verte a ti mismo cambia. Lo que antes era prudencia se convierte en sospecha. Lo que antes era reflexión se convierte en ansiedad. Lo que antes era intuición se convierte en paranoia. La neurociencia ha mostrado que el estrés y el miedo crónico pueden alterar el funcionamiento de regiones clave del cerebro, especialmente la amígdala y la corteza prefrontal. Los trabajos de Bruce McEwen sobre estrés crónico evidenciaron que la exposición prolongada al miedo aumenta la hipervigilancia y deteriora la capacidad de regular emociones y tomar decisiones racionales. En otras palabras, cuando vives demasiado tiempo en miedo, tu cerebro aprende a esperar peligro incluso donde no lo hay. Empiezas a leer amenazas en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada. Tu mente ya no busca comprender, busca sobrevivir. Y una mente en modo supervivencia es mucho más fácil de influir, porque reacciona antes de pensar. Eso es exactamente lo que estudia la psicología oscura: cómo una persona sometida a miedo continuo se vuelve más predecible, más reactiva, más vulnerable, más dependiente de aquello que le prometa seguridad. Lo más inquietante es que esto puede ocurrir sin que exista una amenaza real constante. A veces basta con una exposición continua a mensajes alarmistas, a críticas repetidas, a tensión emocional, a incertidumbre prolongada. La mente se acostumbra al miedo. Y entonces sucede algo todavía más oscuro. El miedo empieza a formar parte de tu identidad. Ya no dices, tengo miedo. Empiezas a decir, yo soy así. Siempre pienso lo peor. No confío en nadie. No me siento seguro con nada. Ese es el punto en el que el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una forma de vivir. Pero espera, porque ahora vamos a entrar en una de las partes más impactantes de esta historia. La página donde el miedo se usa de forma deliberada para controlar decisiones. Y aquí es donde muchas personas se van a reconocer. Ahora viene la parte más incómoda de toda esta historia. Porque hasta aquí hemos hablado del miedo como emoción. Pero hay personas que han aprendido a usarlo como arma. Y quizá tú te has cruzado con algunas sin darte cuenta. No siempre son personas malvadas en el sentido clásico. A veces son manipuladores emocionales. Otras veces líderes carismáticos. A veces parejas, jefes, amistades, incluso figuras públicas. Todos comparten algo. Saben que una mente asustada es más fácil de dirigir. Cuando alguien logra activar tu miedo, reduce tu capacidad de análisis. Tu cerebro entra en urgencia. Quiere una salida rápida, una respuesta inmediata. Y en ese estado, aceptas ideas que en calma jamás aceptarías. La investigación sobre el modelo de probabilidad de elaboración de Richard E. Petty y John Cacioppo mostró que bajo alta carga emocional, las personas tienden a procesar mensajes de forma más superficial y menos crítica. Traducido de forma sencilla, cuando tienes miedo, piensas menos y reaccionas más. Por eso algunas personas primero generan alarma y luego se presentan como la solución. Primero te hacen dudar, después te ofrecen seguridad. Primero te hacen sentir pequeño, después te ofrecen protección. Ese patrón es uno de los más usados en manipulación psicológica. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones de tu vida nacieron realmente de ti y cuántas nacieron del miedo? El miedo a quedarte solo, el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, el miedo a perder una oportunidad, el miedo a no encajar,
Si este contenido te está abriendo los ojos y quieres seguir entendiendo cómo funciona la mente humana desde la psicología oscura, suscríbete ahora al canal, porque lo que viene en las próximas páginas es todavía más profundo. Muchísimas personas viven toda su vida bajo mecanismos psicológicos que nunca llegan a comprender. Y cuando por fin los entienden, empiezan a recuperar el control de su mente. Lo que viene ahora puede hacerte mirar tu propia historia con otros ojos, porque existe una verdad todavía más dura. Muchas veces no temes al mundo. Temes una versión del mundo creada por tus experiencias pasadas. Y ahí es donde el miedo se vuelve más personal, más íntimo, más difícil de detectar. Hay algo que muchas personas no entienden. No siempre reaccionas a lo que está ocurriendo ahora. A veces reaccionas a lo que una experiencia pasada te enseñó a temer. Ese es uno de los mecanismos más profundos de la mente. Un comentario frío puede hacerte sentir rechazo. Un silencio puede hacerte pensar en abandono. Una crítica puede hacerte revivir antiguas humillaciones. Y lo más inquietante es que la situación actual puede no tener nada que ver con el pasado, pero tu mente hace la conexión automáticamente. La psicología cognitiva ha estudiado esto durante décadas. Los esquemas mentales descritos por Aaron Beck explican cómo experiencias previas crean patrones internos que filtran la realidad. Es decir, no ves el mundo tal como es. Muchas veces lo ves a través de tus heridas. Si en algún momento fuiste traicionado, tu mente puede empezar a buscar señales de traición. Si fuiste rechazado, buscará rechazo. Si fracasaste, buscará indicios de fracaso. Esto no ocurre porque seas débil, ocurre porque el cerebro aprende a protegerse. Pero aquí aparece la parte oscura. Cuando alguien descubre cuál es tu herida principal, puede activarla. No necesita hacerte daño directamente, solo necesita tocar el recuerdo correcto. Una frase, un gesto, un patrón de distancia, una comparación, y tu miedo se despierta. De pronto ya no estás en el presente. Tu mente viaja al pasado. Sientes otra vez aquella inseguridad, aquella pérdida, aquella vergüenza. Por eso algunas personas parecen tener el poder de desestabilizarte con muy poco. No es magia, es que han encontrado el botón emocional adecuado. La psicología oscura utiliza precisamente esto: identificar la herida central y presionarla. Una persona con miedo al abandono reacciona a silencios. Una persona con miedo al fracaso reacciona a comparaciones. Una persona con miedo al rechazo reacciona a señales sociales ambiguas. Y cuando el miedo se activa, vuelves a ser predecible. Ahí es donde la manipulación se vuelve mucho más efectiva. Pero todavía falta una verdad aún más dura. El miedo no solo puede controlar tus emociones, puede llegar a decidir tu futuro. Hay una verdad que cuesta aceptar. Muchas personas no viven la vida que desean. Viven la vida que su miedo les permitió elegir. Piénsalo por un momento. La relación que mantuviste por temor a estar solo. El trabajo que no dejaste por miedo a perder estabilidad. El proyecto que nunca comenzaste por miedo al fracaso. La conversación que evitaste por miedo al rechazo. Cada pequeña decisión parece insignificante, pero juntas construyen una vida entera. Eso es lo verdaderamente inquietante del miedo. No necesita destruirte de golpe. Le basta con desviarte poco a poco. Un paso hoy, otro mañana. Una renuncia pequeña, otra después. Y cuando miras atrás años más tarde, te das cuenta de que no fue una sola gran decisión la que cambió tu destino. Fueron cientos de pequeñas decisiones tomadas desde el temor. La investigación de Daniel Kahneman y Amos Tversky sobre la aversión a la pérdida mostró que las personas tienden a evitar riesgos por miedo a perder, incluso cuando el beneficio potencial es significativamente mayor. En términos simples, el ser humano teme perder más de lo que desea ganar. Por eso tantas personas permanecen donde no son felices, porque el miedo a perder lo conocido supera el deseo de conquistar algo mejor. La psicología oscura entiende perfectamente este sesgo.
Por eso muchas técnicas de persuasión no se centran en lo que puedes ganar, se centran en lo que podrías perder. Si no haces esto, te quedarás atrás. Si no aceptas ahora, perderás la oportunidad. Si te alejas, lo lamentarás. Ese tipo de mensajes activan directamente la aversión a la pérdida. Tu mente entra en urgencia, y en urgencia decides rápido, sin analizar, sin respirar, sin pensar en quién te estás convirtiendo. Lo más duro es que, con el tiempo, el miedo puede robarte algo más que oportunidades. Puede robarte tu identidad. Empiezas a olvidarte de quién querías ser. Solo piensas en proteger lo que tienes, sobrevivir, mantener el equilibrio, evitar riesgos. Y así, el miedo empieza a escribir tu historia. Pero todavía queda una parte aún más impactante. La página en la que vas a entender por qué el miedo no solo se siente, también se contagia. Hay algo que pocas personas comprenden. El miedo no solo vive dentro de una mente, puede pasar de una persona a otra. Y cuando eso ocurre, su poder se multiplica. Piensa en una habitación donde alguien entra con ansiedad, hablando rápido, con el rostro tenso, transmitiendo alarma. Aunque no sepas lo que ocurre, tu cuerpo empieza a reaccionar. Te pones en alerta, tu atención cambia, tu mente busca peligro. Eso no es casualidad. La psicología social ha demostrado que las emociones son contagiosas. Los estudios de Lane Hatfield sobre contagio emocional mostraron cómo las personas tienden a sincronizar expresiones, tono emocional y estados internos con quienes las rodean. En otras palabras, si el miedo está en el ambiente, tu cerebro puede absorberlo. Por eso ciertas narrativas tienen tanto poder. Una historia alarmante, un mensaje repetido, una opinión contundente, una amenaza constante. Cuanto más escuchas algo, más real empieza a parecer. Incluso si no hay pruebas suficientes, la mente no solo procesa datos, procesa emociones. Y cuando la emoción dominante es el miedo, la percepción de la realidad cambia. Todo parece más grande, más urgente, más peligroso. La psicología oscura utiliza este mecanismo en grupos, relaciones e incluso audiencias masivas. Primero se instala una sensación de amenaza, luego se refuerza con repetición, después se ofrece una solución. Es un patrón extremadamente eficaz. Amenaza, tensión, alivio. Amenaza, tensión, alivio. Así se construyen dependencias emocionales y psicológicas. Lo más inquietante es que una persona puede acabar viviendo con miedos que en realidad nunca nacieron dentro de ella. Los absorbió, de su entorno, de una relación, de una narrativa repetida, de una autoridad. Y poco a poco esos miedos pasan a sentirse propios. Pero todavía falta la parte más profunda de toda esta historia. La pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién serías si el miedo dejara de decidir por ti? Llegados a este punto, quiero que hagas algo. Por un instante, olvida todo lo que has escuchado hasta ahora y mírate a ti mismo. No como te ven los demás, no como aparentas, sino como realmente eres cuando estás solo con tus pensamientos. Ahora pregúntate esto con total honestidad. ¿Cuántas partes de tu vida están construidas sobre el miedo? Quizá más de las que imaginas. Tal vez la versión que muestras al mundo nació del miedo al juicio. Quizá tus silencios nacieron del miedo al rechazo. Puede que tus renuncias nacieran del miedo al fracaso. Y quizá tu forma de amar nació del miedo a perder. La parte más dura no es sentir miedo. La parte más dura es descubrir que durante años has confundido el miedo con tu personalidad. Pensabas que eras una persona reservada, pero quizá era miedo a ser herido. Pensabas que eras prudente, pero quizá era miedo a equivocarte. Pensabas que eras conformista, pero quizá era miedo a perder seguridad. La psicología ha demostrado que nuestras decisiones no siempre nacen de la lógica,
sino de marcos emocionales profundamente aprendidos. Los estudios de Antonio Damasio sobre emoción y toma de decisiones mostraron que las emociones no solo acompañan la elección, sino que la guían. Eso significa que muchas veces decides primero con la emoción y justificas después con la razón. Por eso el miedo puede convertirse en un arquitecto silencioso de tu vida. Construye límites, muros, excusas, versiones reducidas de ti mismo, y poco a poco te acostumbras a vivir dentro de ese espacio, hasta que un día te das cuenta de algo estremecedor. La cárcel nunca estuvo fuera, siempre estuvo en tu mente. Pero aquí viene la parte más poderosa de toda la historia. El miedo pierde fuerza en el momento en que lo reconoces, porque ya no actúa desde la sombra, ya no decide sin que lo veas. Ahora sabes cómo entra, cómo se alimenta, cómo te condiciona. Y eso significa que estás mucho más cerca de recuperar el control. La última página no será solo un cierre, será la verdad más importante de toda esta historia. Y puede quedarse en la mente de quien la escuche durante mucho tiempo. Después de todo lo que hemos recorrido, quizá ya lo has entendido. El miedo no siempre grita, no siempre se presenta como pánico, no siempre te paraliza de forma evidente. A veces llega disfrazado de prudencia, de lógica, de costumbre, de rutina. Y por eso es tan peligroso, porque puede acompañarte durante años sin que lo identifiques. Te convence de no hablar, de no intentar, de no arriesgar, de no amar, de no cambiar. Y mientras tú crees que estás protegiéndote, en realidad estás dejando que decida por ti. La psicología oscura no consiste solo en entender cómo otros pueden manipularte. También consiste en descubrir cómo tus propios miedos pueden convertirse en el manipulador más poderoso. Porque cuando alguien activa tus heridas, tus inseguridades o tu necesidad de control, ya no necesita empujarte. Tu mente hará el trabajo. Pero aquí está la verdad más importante de toda esta historia. El miedo solo domina lo que permanece inconsciente. En el momento en que lo reconoces, empieza a perder poder. Cuando descubres que no era intuición, sino herida, que no era prudencia, sino trauma, que no era lógica, sino miedo aprendido, empiezas a recuperar algo que quizá habías perdido hace tiempo: tu libertad mental. Los estudios que hemos citado a lo largo de esta historia, desde Joseph Ledoux, Albert Bandura, Daniel Kahneman, Antonio Damasio hasta Aaron Beck, muestran una verdad común. La emoción del miedo puede moldear percepción, conducta y decisiones. Pero también demuestran que comprender sus mecanismos es el primer paso para debilitarlo. Si este vídeo te ha hecho mirar tu propia mente con otros ojos, suscríbete ahora al canal, porque aquí seguimos explorando los mecanismos más profundos de la psicología oscura, la mente humana y cómo recuperar el control de uno mismo. Y recuerda, todos los estudios citados en este vídeo están en la descripción. La próxima vez que el miedo hable dentro de ti, pregúntate algo muy simple. ¿Esto es peligro real o una historia que mi mente aprendió a creer? Porque esa pregunta puede cambiar tu vida.